Hola mis hermanos, es un gusto saludarles en este miércoles y como siempre hoy vamos a escuchar una reflexión y bueno, les anunciamos que en los miércoles subsiguientes algunos hermanos y hermanas estarán compartiéndonos ya sea una reflexión o también un testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Los hermanos desean edificarnos a través de lo que ellos han experimentado y bueno, pues unámonos, gocémonos con lo que Dios ha hecho en ellos y que también nos fortalezca a nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta hora. Nos da gusto saludarles una vez más. Y bueno, disponga su corazón para que todos cantemos y adoremos el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendecimos tu hermoso nombre. Adoramos tu presencia. Adoramos todo lo que tú eres, Señor, en nosotros. Y te agradecemos sobre todo porque tu bondad, tu misericordia es sobre nuestras vidas. Gracias por la vida de tus hijos que se están conectando. Muchas gracias por esa disposición. Gracias por los que estarán viendo también pues esta grabación. Gracias. Bendecimos sus vidas en esta hora. Te adoramos a ti, Padre. Gracias. Aleluya. Te adoramos a ti, Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Decimos una vez más, dulce, dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Eres tú, Señor. Ante ti venimos, Padre, porque en ti descansamos. En ti, Señor, podemos estar en paz, porque tú eres nuestra paz. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ser nuestro amigo, nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra torre fuerte. Te adoramos a ti, oh Rey. Bendito seas, oh Señor. Bendito seas. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Te adoramos.
eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime. Nuestro Salvador, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, no hay, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Así es, Señor, ¿quién como tú? Y adoramos tu nombre, te damos gloria a ti, Señor, porque sin ti nuestra vida sería nada. Por eso te cantamos y te agradecemos a ti, Señor, en esta hora. Gracias, te damos todo honor, toda alabanza a tu nombre. Muchas gracias, Señor, te adoramos. Aleluya. Y siga ahí conectado en esta hora, no se vaya a ningún lugar. Enseguida escucharemos la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Que Dios le bendiga en esta hora, mi hermano. Después de haber adorado a Dios durante un momento, vamos a reflexionar en su palabra. Pero antes de iniciar, le invito a que hagamos una oración. Padre, en esta hora te agradecemos primeramente el privilegio que nos das de poder estar alabándote, de poder exaltarte, de poder adorarte y ahora, Señor, de meditar en tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú quien tome el control de este tiempo, que tomes nuestros corazones, Padre, y que nos permitas poder aprender, Señor, y sobre todo poner en práctica lo que hoy tú vas a hablar a nuestras vidas. Toma el control, Padre, de este tiempo. A ti gloria, a ti honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, el día de hoy quisiera compartir con ustedes sobre el enojo. Es un tema que, pues no sé, fue un poco como chistoso, curioso, el cómo lo elegí. Es algo con lo que yo he estado como batallando mucho y no sé si decirle que Dios ha estado tratando conmigo en este aspecto, pero pues en un momento de
durante esta pandemia yo le dije a Dios, ya no quiero seguir así, ¿no? Ya no quiero tener este enojo. Y entonces, bueno, pues me gustaría poder compartir con ustedes un poquito sobre esto. El enojo, por definición, es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira o del enojo incluyen un aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina. Hay quienes consideran que la ira es parte de la respuesta cerebral ante un ataque o ante alguna amenaza o daño percibido. Y bueno, y pues también la ira tiene algunas consecuencias físicas y mentales sobre nosotros como seres humanos. Entonces es muy importante que aprendamos a manejar la ira, a controlar la ira. Y la Biblia nos habla mucho sobre este tema. Pero antes de entrar me gustaría compartir con ustedes algunos datos curiosos sobre el enojo, sobre la ira. Por ejemplo, las mujeres tendemos más a enojarnos con las personas, mientras que los hombres se enojan con objetos, con la computadora que no quiere prender, con el carro que no quiere encender, con la puerta que no queda, con, no sé, este tipo de cosas, mientras que nosotras pues solemos hacerlo más con las personas. Las mujeres también solemos expresar nuestra ira de forma verbal, mientras que los hombres lo hacen más de una forma física, no sé, con golpes, a veces algunos practicando deporte, y nosotras tendemos más a hablar, a decir, a explotar, y eso también es peligroso. En México, el 41% de los hombres se molestan por celos, porque sus parejas tienen muchos amigos, porque no se hablan con alguien más, mientras que el 42.5% de las mujeres nos enojamos porque nuestra pareja prometió algo y no lo cumplió. Esto es muy común. Otro dato interesante es que el lugar donde más suele manifestarse el enojo, la ira y llevar a la violencia es el hogar. Esto es muy triste y sin embargo así es. También, como último dato, hay alrededor de 51 enfermedades que tienen su origen en el enojo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre el enojo? Durante todo este tema vamos a estar leyendo mayormente el libro de Proverbios. Si tiene ahí su Biblia, corra por ella y busquemos en el capítulo 16, versículo 32, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En la versión Kadosh, este mismo versículo dice: aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra, aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. Es decir, la persona que sabe controlar su enojo, la persona que sabe controlar esa ira que hay dentro de él, es mucho mejor que cualquier poderoso en la tierra, que cualquier gobernante, que cualquier conquistador en la historia. Es más importante poder controlar nuestro enojo que ser un buen guerrero, que poder conquistar miles de ciudades. Aunque ciertamente hay cosas que tienen sentido, que tienen razón de molestarnos, por ejemplo, la injusticia, el abuso. Cuando lastiman a alguien que queremos, es lógico que sintamos enojo. Incluso lo raro sería que no nos molestáramos ante estas situaciones. Sería pues de extrañar que si estamos viendo que maltratan a un pequeño o a un anciano, no sintamos enojo. Es de alguna forma natural en nosotros sentir enojo. Lo que no es normal, lo que no debemos permitir es que este enojo se apodere de nuestras vidas y sea lo que nos esté dominando. Uno de los versículos más populares que conocemos respecto al enojo está en Efesios 4:26, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol
sobre nuestro enojo. Y entonces de repente cuando lo escuchamos tal vez por primera vez decimos, ok, entonces sí está permitido que yo me enoje, no está mal que yo me enoje y nos escudamos en esto. Pero este mismo versículo en la versión NTV nos dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Es decir, Dios nos dice, está bien si te enojaste, tal vez tenías razón al molestarte, pero no puedes dejar las cosas así. Tienes que hacer algo para que ese enojo desaparezca, para estar en paz con la persona con la que tal vez te molestaste. No puedes permitir que termine el día y que el enojo se apodere de ti, que el enojo te esté controlando. Proverbios 25-28 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Cuando el enojo es algo constante en nuestras vidas, es algo que nos está dominando, que nos está envolviendo constantemente, dice Proverbios que somos como una ciudad sin murallas, es decir, no tenemos defensa. Cualquier ataque sobre nosotros va a ser simplemente que nos irritemos más y vamos a terminar en derrota, vamos a terminar en desdicha. Rápidamente quisiera que reflexionáramos o que viéramos algunas de las formas en las que expresamos, en las que manifestamos el enojo. Uno de ellos es cuando somos explosivos. De pronto alguien nos dice algo y explotamos y reaccionamos de inmediato. Un ejemplo claro de esto en la Biblia es Caín. Su enojo llegó a tal grado que asesinó a su hermano. De repente nosotros decimos, ay, ¿qué tiene de malo que me enoje? O qué de peligroso. Pero Caín es un claro ejemplo de que cuando la ira se apodera de nuestro ser, podríamos llegar a estos extremos de comer asesinato. Otra forma en la que a veces se manifiesta el enojo son aquellos que se hacen los mártires. Y un ejemplo en la Biblia es el hermano mayor del hijo pródigo. Cuando el hijo regresa y está la fiesta, llega el hermano mayor y pregunta, ¿qué es toda esta fiesta? ¿Qué pasa? Y cuando el padre viene y le dice, es tu hermano que regresó y estamos felices, por eso hicimos fiesta, él se muestra descontento ante la situación, se muestra inconforme y empieza a decir, oh, pero si yo siempre he estado aquí, pero si yo he cuidado de lo que tú me das, pero si todos los días y nunca me diste y nunca me dejaste, y se empieza a hacer como el mártir, pero en realidad hay dentro de él un descontento que le provoca un enojo hacia su hermano. No se siente feliz, no puede disfrutar de esta felicidad que tiene el padre al ver que su hijo había regresado. Él no se siente feliz de que su hermano haya vuelto, porque el enojo lo está dominando. Otra forma de la que el enojo se manifiesta es, podemos volvernos o podemos ser manipuladores. Y hace unos miércoles nos hablaban un poquito sobre los fariseos y cómo su enojo llegó a tal grado que mataron a Jesús. Y estos fariseos manipularon de tal manera las cosas, las circunstancias, para que pudieran llegar al último objetivo, que era la muerte de Jesús. Es tremendo cómo ellos pudieron torcer las cosas, cómo fueron capaces de sobornar incluso a gente para que mintiera, para que diera testimonio falso contra Jesús, para matarle. Manipulan las circunstancias. Es una forma en la que a veces dejamos que nuestro enojo se manifieste. El enojo es una conducta que llegamos a aprender, una conducta que llegamos a imitar. Lo vimos de alguien más en nuestra casa, lo vimos de alguien más en la escuela, que se molesta y que grita y que golpea. Es entonces una conducta que aprendemos. Pero aquí hay una buena noticia. Así como podemos aprender cosas, las podemos desaprender. Y hoy
el punto central de compartir este mensaje con ustedes, hermanos, es que tomemos consejo de la palabra y que aprendamos cómo controlar, cómo apagar el enojo que pudiera haber en nosotros o incluso en los demás, porque es bueno no solamente mirar a los demás y decirles, tú te enojas por todo, deberías de hacer terapia, deberías de esto. Primero hay que examinarnos a nosotros y trabajar con nuestro propio enojo y trabajar con nuestros propios motivos o raíces que están provocando enojo en nuestras vidas. La primera forma que podemos encontrar que la Biblia nos enseña de cómo apagar el enojo en nosotros, lo vamos a encontrar en Proverbios 29-22, que dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La primera forma es: calculemos el precio de nuestra ira. ¿Qué precio nos va a hacer pagar o vamos a tener que pagar por enojarnos un momento, por reaccionar al instante, por no meditar en nuestra respuesta? Dice aquí Proverbios 29 que el hombre iracundo levanta contiendas. Si nosotros no nos ponemos a meditar, no nos detenemos un instante a meditar en el precio que vamos a pagar por nuestro enojo, vamos a ir por la vida levantando pleitos con todo mundo, teniendo contiendas con todo mundo. Y vamos, aparte dice este versículo, que vamos a pecar muchas veces, porque vamos a estar cometiendo errores, porque vamos a estar lastimando a más personas, porque vamos a estar, como nos explicaban hace unos miércoles, tal vez atentando contra la imagen de Dios. Proverbios 15-18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Dice que promueve contiendas. No solamente vamos a estar metidos en un pleito, sino que casi vamos a estar buscando ahora contra quién más levantamos el pleito, ahora con quién nos enojamos, ahora a quién echamos a pelear casi, ¿no? Entonces tenemos que estar de verdad cuidando y meditando antes de lanzar una respuesta, antes de reaccionar tal vez físicamente. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de ese enojo? Proverbios 14-17 en la TLA dice: el que pronto se enoja hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia. Debemos reflexionar, vamos a cometer muchos errores, dice esta versión, vamos a cometer muchas tonterías y después tendremos que pagar el precio, vivir las consecuencias de esas tonterías que pudiéramos llegar a cometer mientras estamos enojados. Cuando reaccionamos sin meditar ante una ofensa, podemos llegar a perder relaciones, podemos llegar a perder amistades, podemos llegar a perder respeto, podemos llegar a perder incluso familia. Hay muchas familias que hoy en día viven enojadas entre sí, primos que no se hablan, incluso hermanos que no se hablan, padres, hijos que no se dirigen la palabra. ¿Estamos de verdad dispuestos a pagar este precio por un momento de ira, por un momento de enojo? Hoy la palabra nos invita a reflexionar, a hacer el cálculo de todo el daño que pudiera provocar nuestra reacción de enojo, nuestro momento de ira, nuestro momento de explotar ante la circunstancia. ¿Estamos de verdad dispuestos a perder, a vivir las consecuencias de nuestras tonterías por no detenernos a meditar un momento en cómo reaccionar ante esta circunstancia, ante esta situación que me está ofendiendo, ante estas palabras que me están
molestando. Otra forma de apagar la ira o el enojo es pasar por alto las palabras o la ofensa y mirar el dolor. Proverbios 19:11 en la versión Reina Valera 60 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Este mismo versículo en la NTV dice: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Debemos aprender a reconocer cuál es el motivo, cuál es el origen o la raíz del enojo en nosotros o en la otra persona. Muchas veces, como leíamos al principio en la definición, nuestro enojo es una reacción ante una situación que percibimos que nos va a lastimar o que nos atemoriza o que nos está lastimando. Un ejemplo claro de esto es cuando de repente estamos en casa y estamos, trapeando, barriendo y nos pegamos, en el codo con algún mueble. Eso nos duele y nos enoja. Y entonces realmente el origen de nuestro enojo es el dolor que nos está provocando ese golpe. O cuando en casa los hermanos están arreglando algo en el coche o están poniendo un clavo en la pared y de repente se pegan en el dedo con el martillo. Eso les enoja, pero la raíz en sí del enojo es el dolor. ¿Y qué es lo que esperarían o lo que realmente aliviaría ese enojo? No el que le digamos: ay, qué tonto, ya ves, por no fijarte te pegaste. Más bien deberíamos de tener cuidado y tal vez de pasarle un curita si es que salió sangre, o de sobarle, o como cuando éramos pequeños, ¿no? Que nos ponían salivita, deberíamos más bien de ver el origen de ese enojo y tratar ese dolor. Proverbios 12:16 dice: un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Esto no es sencillo. Obviamente, cuando alguien nos insulta, lo primero que queremos hacer es contestar, ¿no? Si me dijo algo, pues yo también le puedo contestar. Si me hizo algo, pues ya verá que yo también puedo hacerlo. No es sencillo mantenerse en calma cuando nos insultan. Pero la Biblia dice que la persona sabia mantiene la calma. Debemos aprender a ser sabios y a mantenernos en calma ante las circunstancias que nos pueden hacer enojar. Y ante las circunstancias que hacen que alguna otra persona esté enojada, porque muchas veces nosotros tal vez llegamos a un lugar y estamos tranquilos y no pasa nada, y de repente se nos atraviesa alguien que está enojado y nos empuja y nos contagia de ese mal humor, de ese enojo que tiene. Y entonces para nosotros no es sencillo lidiar con esta persona, pero cuando nos fijamos en la raíz que está provocando enojo en esa persona, nos va a ser más fácil, porque entonces vamos a dejar de ver una reacción o una conducta de enojo. Vamos a ver a una persona que tal vez está lastimada, que tal vez está frustrada, que tal vez está cansada, porque muchas veces también el cansancio nos llega a producir enojo. Es más sencillo poder procesar estas emociones y poder reaccionar de manera correcta y de manera sabia cuando, lejos de solo mirar el enojo, vemos cuál es la raíz, vemos cuál es el motivo. Les comentaba al principio que este tema en realidad es como un grito de ayuda que le hice a Dios. Le dije: Dios, yo ya no quiero seguir enojada, yo ya no quiero que día tras día me sienta con enojo, me sienta con ira, me sienta
pues así enfurecida y sin saber a veces por qué, pero el motivo real muchas veces de mi enojo era porque estaba cansada, porque me sentía frustrada, porque durante el día había querido hacer tantas cosas y no terminaba de hacer nada, porque estaba planeando tal vez, no sé, preparar una cierta comida y al final el tiempo, mi falta de organización no me lo permitía y todo eso se iba acumulando y me sentía frustrada y entonces esta frustración se convertía en enojo. Y a veces también quería hacer tantas cosas que me sentía cansada y ese cansancio se convertía en enojo. Y era un enojo que no solamente me estaba afectando a mí, que estaba afectando a quienes están a mi alrededor. Y entonces llegué a este punto, el número 3, ¿qué hacer para apagar la ira o el enojo? Pidamos ayuda a Dios. A veces somos tan orgullosos que no reconocemos, que no somos capaces de reconocer incluso ante nuestro Creador que necesitamos ayuda. Y esto es muy triste de verdad. Debemos de ser más humildes y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Pidamos ayuda a Dios. El Salmo 141:3 en la versión 60 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Este mismo versículo en la NTV dice: toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. El mismo versículo en la TLA dice: Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. Seamos humildes y reconozcamos que necesitamos ayuda. Pidamos la ayuda a Dios. Digámosle: Dios, yo ya no quiero sentir este enojo. Dios, yo ya no quiero sentir esta ira. Dios, yo ya no quiero reaccionar explosivamente y decir, como dice la TLA, y decir tonterías y decir palabras que puedan herir a las personas que están a mi alrededor, porque entonces esto se convierte como en una bola de nieve. Porque las personas que están heridas van a herir a más personas. Si yo estoy enojada, voy a contagiar ese enojo. Y ese alguien más que se enojó por culpa mía, por causa mía, va a hacer que alguien más empiece a enojar. Y entonces esto va a crecer y va a salir de control. Por eso debemos de ser humildes y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Vengamos ante Dios y digámosle como el salmista: pon guarda en mi boca, Dios, ayúdame a refrenar mi boca, ayúdame a refrenar mi carácter también, ayúdame a no reaccionar explosivamente ante las circunstancias, porque también debemos de tener en cuenta, este ejemplo me encantó, es nuestra vida es como uno de estos tubitos de pasta de dientes. ¿Qué pasa cuando tú y yo apachurramos un tubo de pasta de dientes? Pues sale pasta de dientes porque es un tubo de pasta de dientes. Así es nuestra vida. Cuando de repente pasamos alguna circunstancia, cuando pasamos alguna situación que nos está apachurrando, ¿qué va a salir? Lo que hay dentro de nosotros. Mateo 12:34 dice en la Nueva Traducción Viviente: ¿cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que dice. Aquí está Jesús hablando y dice: ¿cómo creen, cómo pretenden que de su corazón van a salir cosas buenas, que su boca va a decir palabras buenas, si en su corazón no hay bondad? ¿Cómo nosotros pretendemos reaccionar sabiamente o correctamente ante las situaciones que nos enojan si estamos llenos de nosotros mismos y no de Dios? No recuerdo bien si hace 2 o 3 años, nuestro
nuestro lema era ser llenos del Espíritu Santo, y el pastor nos habló mucho de esto, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, y esto es una verdad que no debemos dejar de lado, que no debemos olvidar. No podemos hablar bondad, no podemos hablar sabiduría, no podemos reaccionar prudentemente ante las circunstancias de la vida cuando estamos llenos solamente de nosotros y no de Dios. Debemos ser humildes y reconocer: Dios, necesito de tu ayuda. Dios, necesito más de ti. Espíritu Santo, ven y llena mi corazón, ven y llena mi vida de ti, para que cuando las circunstancias alrededor de mi vida me estén apretando, me estén apachurrando, no salga yo, no salga mi personalidad, no salga mi carácter, sino que pueda salir tu carácter, el carácter de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios. Porque cuando nosotros tenemos bien claro quiénes somos en Dios, cuando nuestra identidad está firme en quiénes somos gracias a la obra que Jesús hace en nuestras vidas, en nuestras personas, entonces la ira, el enojo no se va a apoderar de nosotros, porque como veíamos, el enojo tiene su raíz en el dolor, en la frustración, en la amargura, en la inseguridad. Pero cuando yo estoy segura de quién soy en Dios, de quién soy gracias a la obra que Jesús hizo en la cruz, el temor se va, la ansiedad se va, el miedo se va, el cansancio se va. Hay tantos versículos en la Biblia que nos recuerdan que somos un especial tesoro para Dios, que somos amados, que somos un pueblo santo, que somos redimidos, que en Él somos transformados, que en Él somos hechos nuevos. Y entonces cuanto más estamos llenos de Dios, cuanto más recordamos quiénes somos en Dios, menos ira va a haber en nosotros, menos motivos para molestarnos va a haber en nosotros. Y seremos capaces también de amar a la persona que esté frente a nosotros, tal vez insultándonos, tal vez haciendo acciones que nos molestan, porque muchas veces nos molestamos por cosas tan sencillas como acabo de limpiar ese espacio y llegó alguien con los zapatos todos sucios y ya me ensució el piso. Acabo de lavar los platos y voy y me asomo al fregadero y ya está saturado otra vez de trastes sucios. Son cosas tan sencillas por las que a veces el enojo se apodera de nosotros, pero si aprendemos, si recordamos constantemente quiénes somos en Dios, el enojo no tendrá control sobre nuestras vidas. Será Dios quien esté controlando nuestros corazones, será Dios quien nos esté mostrando cómo reaccionar. Hoy en día las estadísticas de violencia doméstica en México son terribles. Muchos niños sufriendo porque sus padres los maltratan. Muchas mujeres sufriendo porque sus parejas las lastiman, porque no saben controlar la ira. Muchos hombres incluso que también están sufriendo violencia en el trabajo porque sus jefes les gritan, porque sus jefes los insultan. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados a hacer luz en medio de toda esa gente. No podemos dejar que el enojo, que la ira se manifieste en violencia y ser igual que aquellos que no tienen esperanza. Hemos sido llamados a hacer luz, hemos sido llamados a llevar esperanza a aquellos que no la tienen. Y solamente lo podremos hacer si dejamos que sea Dios quien nos domine y no nuestro enojo. No respondamos ante el insulto, no respondamos ante la ofensa. Aprendamos a ser sabios y a callar. Aprendamos también a ser sabios y a mirar la raíz del enojo de quien esté enfrente nuestro
y será más fácil amarle, y será más fácil perdonarle, y será más fácil hacer lo que dice Proverbios, pasar por alto su ofensa, porque no es Él. Hay muchas cosas detrás de Él provocando esta reacción. Mirar a las personas con el mismo amor y la misma compasión con la que Jesús un día nos vio y entregó su vida en la cruz para redimirnos, para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos nuevas criaturas, nos ayudará a controlar mejor nuestro enojo en nosotros mismos y hacia los demás. Hermanos, esta es la reflexión que yo hoy quería compartir con ustedes. No dejemos pues que el enojo nos controle. Ciertamente no podemos evitar, hay circunstancias que nos van a hacer enojar, pero hoy la palabra de Dios nos muestra cómo podemos apagar este enojo en nosotros. Seamos humildes, reconozcamos que necesitamos la ayuda del Señor. Hagamos una oración para terminar y con todo nuestro corazón, de verdad, reconozcamos que necesitamos tanto de la ayuda de Dios en circunstancias diarias, porque esto va a pasarnos una y otra y otra y otra vez, pero con la ayuda de Dios aprenderemos a controlar este enojo y amar a quienes nos hagan enojar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque podemos siempre abrirla y aprender cosas nuevas y recordar otras tantas, Padre Santo, y hallar descanso y hallar paz para nuestras vidas, Señor. Es cierto, a veces es tan fácil enojarnos y a veces vamos por la vida provocando también el enojo en otras personas o juzgando a quienes están enojados sin mirar que tal vez están pasando por momentos de dolor, por momentos de frustración, por momentos de cansancio, Padre. Pero hoy te rogamos con todo nuestro corazón y humildemente que nos ayudes a poder controlar esta ira, este enojo que a veces quiere dominar sobre nuestras vidas, y que seamos capaces de amarnos y de amar a las personas que están a nuestro alrededor, de recordar, Padre, que en ti lo podemos hallar todo aquello que necesitamos. Y a veces nos sentimos enojados porque creemos que todo mundo nos insulta, porque creemos que todos están en contra nuestra, porque creemos que solamente me están juzgando, que solamente me están señalando. Que podamos recordar que no es así. Tú nos amas. Tú estás siempre cuidando de nosotros, tú estás siempre protegiendo nuestras vidas, tú estás siempre proveyendo, Señor, el descanso, la paz que necesitamos. Que no olvidemos esto, mi Dios, y que podamos trabajar día a día con estas circunstancias, con estas situaciones que nos hacen enojar, Señor. Que no dejemos, como dice tu palabra, que el sol se ponga sobre nuestro enojo, sino que podamos tomar cartas en el asunto, Señor, y resolver esa situación en nosotros que nos hace enojar, o con nuestro hermano, Señor, si estamos enojados contra alguien o con alguien, Padre Santo, o nosotros hicimos enojar a alguien, ayúdanos a poder reconocerlo y a poder solucionar la situación para poder vivir en paz con nuestros hermanos, Padre, porque tu palabra lo dice que tú nos pides que estemos unidos, que solamente estando unidos entre nosotros podemos mostrar a los demás que somos tus hijos, que tú habitas en medio de nosotros, que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, a controlar nuestro enojo, a controlar nuestra ira y a poder ser luz para aquellos que nos rodean en la escuela, en el trabajo, Señor, en la calle, en nuestra familia, Padre Santo. Que no seamos uno más de los que se enojan, sino que podamos ser de los sabios que saben cuándo hay que callar, de los sabios que saben cuándo hay que retirarse, de los que son sabios y más allá de provocar más contiendas,
estamos ayudando a resolver problemas, estamos ayudando a sanar heridas, Padre Santo. Están nuestras manos están nuestras vidas, Padre, en tus manos, para que obres en nosotros, para que podamos seguir siendo más como tú cada día, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.